Miguel González, uno de los que agarraron ahora en el mes pasado, si no mal recuerdo, creo que al parecer es cuñado de este señor, que es el líder de allá. Pero bueno, la cuestión es que ese estado en este momento pues se enfrenta a una severa situación en materia de seguridad. Lo que decimos, lo que comentamos, pues ha salido a la luz pública después de una serie de información que se ha dado. Parece ser que el señor Nemesio Oseguera, que es el líder de Nueva Generación, pues ha extendido a importante, digámosle así, grupo delincuencial o el cártel de Jalisco de Nueva Generación, que tiene presencia en varias zonas de las entidades de nuestro país. Bueno, ese es el tema que traemos el día de hoy, que creo que es algo delicado, lo que sucede allá en Jalisco, lo que sucede en Michoacán, lo que sucede en Guerrero, lo que sucede en Tamaulipas, en donde las estrategias del gobierno federal pues ha fallado concretamente en este tema. Yo recuerdo al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la etapa de campaña, en plena etapa donde Felipe Calderón Hinojosa combatía fuertemente con las Fuerzas Armadas al crimen organizado. ¿Cómo caímos en este tema, amigos? ¿Cómo llegamos a estar hoy tan mal cuando hablamos del tema de la violencia criminal? ¿Cómo llegamos a este punto en el que nunca nos hubiésemos imaginado, y lo digo con mucha seriedad, jamás en mi vida me hubiese yo imaginado vivir lo que leíamos en aquel momento, en los 90, si no mal recuerdo, y todos esos años hasta llegar como al 2000 y un poco más, si usted quiere, ya disminuido, si usted quiere también, lo que sucedía allá en Colombia con este señor que era el líder del cártel de Medellín. Pablo Escobar Gaviria era un famoso narcotraficante que mantuvo en jaque al mismo gobierno. Creo que en aquel tiempo llegó a ser hasta diputado allá en ese país. Tenía un control muy fuerte sobre los mandos policíacos y políticos de ese país, rompió con ellos. El país vivió una etapa muy trágica, amigos, en el que incluso hubieron atentados. Se mataron diputados, se mataron políticos de importancia, militares, e incluso se llegaron a poner bombas en edificios principales allá en Colombia. Hubo muerte de muchos militares y de fuerzas armadas. Nunca me hubiese yo imaginado, y yo quisiera que alguien me sacara de esa percepción que tengo, nunca me hubiese imaginado que llegáramos a todo esto. Aunque, déjeme decirle, antes, hace muchos años, las rutas del narcotráfico, que era el narcotráfico nada más, muy rara vez se hablaba de un secuestro, muy rara vez se hablaba de ese tipo de extorsión, era muy escaso que se hablara de eso. Nunca nos imaginamos llegar a eso, y en aquella etapa, es cierto, amigos, había narcotráfico, porque yo recuerdo perfectamente que había narcotráfico en aquella época cuando supimos de Rafael Caro Quintero, cuando supimos del señor Miguel Ángel Félix Gallardo, cuando supimos de don Ernesto Fonseca, cuando supimos de muchos narcotraficantes, amigos, que en aquella época se manejaban, pero eran los más importantes. La Policía Federal, o en aquella época la Policía Judicial Federal, era la encargada de controlar las rutas del narcotráfico, es decir,
controlaba a aquellos grupos o aquellas células criminales encargadas del narcotráfico y le delimitaba las rutas y las líneas que tenían que seguir los narcotraficantes para la distribución o el ingreso de sus drogas a nuestro país y el egreso o la distribución hacia los Estados Unidos. Era en aquella época, amigos cibernautas, y ojalá alguien me comentara algo al respecto, pero era la época en que la policía era la encargada de mantener a control a los grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico. Después eso vino a cambiar con la serie de ejecuciones que se dieron entre los mismos grupos rivales, al grado de que la policía fue rebasada. En aquella época, amigos, los narcotraficantes traían placas de la Procuraduría General de la República. Y después la policía salía, aparte de que los ayudaba al narcotráfico, salía de la corporación para integrarse al crimen organizado o, en este caso, a los grupos de narcotraficantes. Aquellos que salían de la Policía Judicial Federal les redituaba mejor irse a trabajar con ellos. Y poco a poco los grupos de narcotraficantes fueron cooptando, fueron apoderándose del control político y del control policíaco hasta llegar a lo que hemos vivido últimamente, donde en aquella época también se les brindaba protección, pero la policía era la que controlaba. Después ya no. Ahora el narcotráfico, y lo hemos visto en los últimos tiempos, ya en los últimos años, es el que controla a la policía y al poder político, y es el que designa a un presidente municipal, a un diputado, a un gobernador, o al menos tienen ligas o nexos con los grupos delincuenciales fuertes para obtener recursos económicos y llevar a cabo una campaña o cualquier otra actividad relacionada con la actividad política también, para crecer políticamente, obtener más poder político, e incluso militares relacionados con los grupos delincuenciales como el general Jesús Gutiérrez Rebollo, que usted lo recordará. Parece ser que ya murió, estaba en el altiplano, parece ser que ya murió el general era un fiscal antidrogas, ya murió, lo detuvieron, murió creo hace no mucho tiempo ahí en el penal del altiplano. Pero así era antes, amigos. Y vivíamos, y más bien veíamos, leíamos lo que sucedía en Colombia, y nunca nos imaginamos llegar a ese punto en que sucediera lo que sucedió allá en Jalisco, cuando hace unos días nos enteramos que fue derribado un helicóptero, al parecer con 18 militares, derribado por lanzacohetes de un grupo criminal perfectamente coordinado, perfectamente estratégico, perfectamente planeado. Derribaron este helicóptero y hoy se tienen a 7 militares muertos. El presidente de la República les rindió homenaje. No se ve el rostro de los que están en el cortejo fúnebre ahí, por aquello de lo que sucedió en la etapa de Felipe Calderón Hinojosa, cuando allá mataron al señor otro capo de Arturo Beltrán Leiva. Ustedes lo recordarán, que murió un militar ahí, y era de Chiapas, y la familia, llegaron los militares, hicieron ahí un cortejo, el velorio y todo, y esa noche llegaron los delincuentes y mataron a varios miembros de esa familia, de ese militar. En las fotografías que se ven de los diversos medios de comunicación de la televisión, no se ve el rostro de los que están en ese velorio, en ese homenaje que le hacen a estos militares caídos, en donde están sus familiares. Lo evitaron precisamente por lo que sucedió allá en Chiapas, cuando Felipe Calderón Hinojosa era el presidente de la República, si no mal recuerdo. Pero así está hoy nuestro país, amigos. Nunca nos imaginamos que México se iba a colombianizar. Nunca nos imaginamos eso,
Nunca nos imaginamos que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aquel que en campaña había dicho que sí sabía gobernar, aquel que dijo que los militares regresarían a su cuartel, hoy se traga sus palabras, porque son los militares los únicos que han logrado contener un poco lo que pasa en esta situación de violencia que vivimos hoy en día, amigos cibernautas. Bueno, así están las cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando de algunos otros temas más. Gracias.